El infierno según los sueños de San Juan Bosco. El infierno. Debo contaros otra cosa, comenzó diciendo, que puede considerarse como consecuencia del cuento que os referí en las noches del jueves y del viernes, que me dejó tan quebrantado que apenas si me podía tener en pie. Vosotros lo podéis llamar sueño o como queráis. En suma, le podéis dar el nombre que os parezca. Os hablé de un sapo espantoso que en la noche del 17 de abril amenazaba tragarme y cómo, al desaparecer, una voz me dijo: ¿por qué no hablas? Yo me volví hacia el lugar de donde había partido la voz y vi junto a mi lecho un personaje distinguido. Como hubiese entendido el motivo de aquel reproche, le pregunté: ¿qué debo decir a nuestros jóvenes? Lo que has visto y cuanto se te ha indicado en los últimos sueños y lo que deseabas conocer y que te será revelado la noche próxima. Y se retiró. Yo pues, al día siguiente, pensaba continuamente en la mala noche que tendría que pasar y al llegar la hora no me determinaba a irme a acostar. Y así estuve en mi mesa de trabajo hojeando libros hasta la medianoche. Me llenaba de terror la idea de tener que contemplar todavía nuevos espectáculos espantosos. Al fin, haciéndome violencia, me acosté. Para no dormirme tan pronto y por temor a que la imaginación me enfrascara en los sueños acostumbrados, dispuse la almohada de tal forma que estaba en el lecho casi sentado. Pero pronto, como estaba cansado, me dormí sin darme cuenta. Y he aquí que de improviso vi en la habitación junto a la cama al hombre de la noche anterior, llamado por él varias veces el hombre de bonete o del gorro, el cual me dijo: levántate y ven conmigo. Yo le contesté: te lo pido por caridad, déjame tranquilo, estoy cansado. Mira, hace varios días que sufro de dolor de muelas, déjame descansar. He tenido unos sueños espantosos y estoy verdaderamente agotado. Y decía esto porque la aparición de este hombre es siempre indicio de grandes agitaciones, de cansancio y de terror. Él respondió: levántate, que no hay tiempo que perder. Entonces me levanté y le seguí. Mientras caminábamos le pregunté: ¿a dónde quieres llevarme ahora? Ven y verás. Y me condujo a un lugar donde se extendía una amplia llanura. Dirigí la mirada a mi alrededor, pero aquella región era tan grande que no se distinguían los confines de la misma. Era un verdadero desierto. No se veía alma viviente, ni una planta, ni un riachuelo. La hierba seca y amarillenta ofrecía un aspecto de tristeza. No sabía dónde me encontraba, ni qué iba a hacer. Durante unos instantes no vi a mi guía. Temí haberme perdido. No estaban conmigo ni don Miguel Rúa, ni don Juan B. Francesia, ningún otro. Cuando he aquí que divisé al amigo que salía a mi encuentro, respiré y le dije: ¿dónde estoy? Ven conmigo y lo verás. Bien, iré contigo. Iba él adelante y yo le seguía sin chistar. Después de un largo y triste viaje, pensando que tenía que atravesar tan extensa llanura, me decía para mí: ¡ay, mis pobres muelas, pobre de mí, con las piernas tan hinchadas! Pero de pronto se abrió ante mí un camino. Entonces interrumpí el silencio y pregunté al guía: ¿a dónde debemos ir ahora? Por aquí, respondió, y tomamos aquel camino. Era hermoso, ancho, espacioso y bien pavimentado. El camino de los pecadores está bien pavimentado, pero a su término está la fosa del abismo. Eclesiástico 21. A un lado y otro de las orillas del foso flaqueaban dos magníficos setos verdes, cubiertos de lindas flores. En especial,
resaltaban las rosas entre hojas por todas partes. Aquel camino a primera vista parecía llano y cómodo, y yo me eché a andar por él sin sospechar nada. Pero después de caminar un trecho, me di cuenta de que insensiblemente se iba haciendo cuesta en el aire. Incluso noté que avanzaba casi sin mover los pies. Nuestra carrera era pues veloz. Pensando entonces que la vuelta atrás por un camino tan largo hubiera sido fatigosa y cansada, dije al amigo: ¿cómo haremos para regresar al oratorio? No te preocupes, me respondió. El Señor es omnipotente y quiere que camines. Él, que te conduce y te enseña a proseguir adelante, sabrá también llevarte hacia atrás. El camino descendía cada vez más. Proseguíamos la marcha entre flores y rosas cuando vi que por el mismo sendero me seguían todos los jóvenes del oratorio, con numerosísimos compañeros a los que yo jamás había visto. Pronto me encontré en medio de ellos. Mientras los observaba, vi de repente que ora uno, ora otro, caían al suelo uno tras otro y eran arrastrados por una fuerza invisible hacia una horrible pendiente que se veía aún a lo lejos y que luego los metía de cabeza en un horno. ¿Qué es lo que hace caer a estos muchachos?, pregunté al guía. Me ponen trampas, tienden una red bajo mis pies y en mi sendero colocan lazos. Salmo 140, versículo 6. Acércate un poco más, me respondió. Me acerqué y pude comprobar que los jóvenes pasaban entre muchos lazos, algunos de los cuales estaban a ras del suelo y otros a la altura de la cabeza. Estos lazos no se veían. Por lo tanto, muchos de los jóvenes, al andar, quedaban presos por ellos sin darse cuenta del peligro. En el momento de caer, daban un salto y después rodaban por el suelo con las piernas en alto, y cuando se levantaban, corrían precipitadamente hacia el abismo. Unos quedaban presos por la cabeza, otros por el cuello, quién por las manos, quién por un brazo, este por una pierna, aquel por la cintura, e inmediatamente eran lanzados abajo. Los lazos lanzados al suelo parecían de estopa, apenas visibles, semejantes a los hilos de una tela de araña y al parecer inofensivos. Y con todo, pude observar que los jóvenes presos en ellos caían a tierra. Yo estaba atónito y me dijo el guía: ¿sabes qué es esto? Un poco de estopa, respondí. Te diría que no es nada, añadió. No es que más que respeto humano. Entretanto, al ver que eran muchos los que seguían cayendo en los lazos, pregunté: ¿cómo se entiende que sean tantos los que quedan prendidos en esos hilos? ¿Quién es el que los arrastra de esa manera? Y él replicó: acércate más, observa y lo verás. Miré un poco y después dije: yo no veo nada. Mira mejor, replicó. Tomé en efecto uno de los lazos, tiré hacia mí y pude comprobar que no venía el otro extremo. Tiré aún un poco más y no pude ver dónde acababa aquel hilo, pero me di cuenta de que yo también era arrastrado por él. Entonces seguí la dirección del hilo y llegué a la boca de una espantosa caverna. Me detuve porque no quería penetrar en aquella vorágine. Tiré hacia mí de aquel hilo y noté que cedía un poco, pero había que hacer mucha fuerza. Y he aquí que, después de haber tirado mucho, salió fuera, poco a poco, un horrible monstruo que infundía espanto, el cual mantenía fuertemente agarrado con sus garras la extremidad de una cuerda, a la que estaban ligados todos aquellos hilos. Este era quien, apenas caía uno en aquellas redes, lo arrastraba inmediatamente hacia sí. Entonces me dije: es inútil intentar hacer frente a la fuerza de este animal, pues no lograré vencerlo. Será mejor combatirlo con la señal de la Santa Cruz y con jaculatorias. Me volví
por tanto junto a mi guía, el cual me dijo: ¿sabes ya quién es? Sí que lo sé. Es el demonio quien tiende estos lazos para hacer caer a mis jóvenes en el infierno. Examiné con atención los lazos y vi que cada uno llevaba escrito su propio título: el lazo de la soberbia, de la desobediencia, de la envidia, del sexto mandamiento, del hurto, de la gula, de la pereza, de la ira, etc. Hecho esto, me eché un poco hacia atrás para ver cuál de aquellos lazos era el que causaba mayor número de víctimas entre los jóvenes, y pude comprobar que eran los de la deshonestidad, la desobediencia y la soberbia. A este último iban atados otros dos. Después de esto vi otros lazos que causaban grandes estragos, pero no tantos como los dos primeros. Desde mi puesto de observación, vi a muchos jóvenes que corrían a mayor velocidad que los demás, y pregunté: ¿por qué esta diferencia? Porque son arrastrados por los lazos del respeto humano, me fue respondido. Mirando aún con mayor atención, vi que entre los lazos había esparcidos muchos cuchillos que, manejados por una mano providencial, cortaban o rompían los hilos. El cuchillo más grande procedía contra el lazo de la soberbia y simbolizaba la meditación. Otro cuchillo, también muy grande, pero no tanto como el primero, significaba la lectura espiritual bien hecha. Había además dos espadas. Una de ellas indicaba la devoción al Santísimo Sacramento, especialmente mediante la comunión frecuente. Otra, la devoción a la Virgen María. Había también un martillo, la confesión, y había otros cuchillos, símbolos de las varias devociones a San José, a San Luis, etc. Muchos rompían con estas armas los lazos al quedar prendidos, o se defendían para no caer en ellos. En efecto, vi a dos jóvenes que pasaban entre los lazos de manera que nunca quedaban presos. Pasaban antes de que el lazo estuviese tendido, y si lo hacían cuando éste ya estaba preparado, sabían sortearlo, de forma que les caía sobre los hombros o sobre las espaldas o en otro lado, sin lograr atraparlos. Cuando el guía se dio cuenta de que lo había observado todo, me hizo continuar el camino flanqueado de rosas, pero a medida que avanzaba, las rosas de los linderos eran cada vez más raras y empezaban a aparecer punzantes espinas. Luego, por mucho que me fijé, no se descubría ni una rosa, y en el último tramo, el seto se había tornado completamente espinoso, quemado por el sol y desprovisto de hojas. Después de los matorrales ralos y secos, partían ramas que se tendían por el suelo, impedían el paso y los sembraban de espinas de tal forma que difícilmente se podía caminar. Habíamos llegado a una hondonada cuyos ribazos o porciones de terreno ocultaban las regiones vecinas, y el camino que descendía cada vez más se hacía espantoso, poco firme y lleno de baches, de salientes, de guijarros y de piedras puntiagudas. Había perdido ya de vista a todos mis jóvenes, muchísimos de los cuales habían logrado salir de aquella senda engañosa y tomaban otros senderos. Yo continué adelante. Cuanto más avanzaba, más áspera y más pronunciada era la bajada, de forma que algunas veces me resbalaba y caía al suelo, donde permanecía sentado un rato para tomar un poco de aliento. De cuando en cuando, el guía acudía en mi auxilio y me ayudaba a levantarme. A cada paso, se me plegaban las articulaciones y parecía que me iban a descoyuntar los huesos. Jadeando, dije a mi guía: «Amigo, no puedo con mis piernas. Me encuentro tan falso de fuerzas que no es posible continuar el viaje». El guía no me contestó, sino que, animándome, prosiguió su marcha, hasta que al verme cubierto de sudor y víctima de un cansancio mortal, me llevó a un pequeño promontorio o monte que se alzaba en el mismo camino. Me senté, lancé un hondo suspiro y me pareció quedar un poco descansado. Entretanto, observaba desde arriba el camino que había recorrido.
parecía cortado a pico, cubierto de guijarros y de piedras puntiagudas. Miré lo que me quedaba por andar, cerré los ojos de pavor y exclamé: por favor, volvamos atrás. Si seguimos adelante, ¿cómo haremos para volver al oratorio? Es imposible que yo pueda subir ahora esta cuesta. Y el guía me contestó resueltamente: ahora que hemos llegado aquí, ¿quieres quedarte solo? Ante esta amenaza, repliqué en tono suplicante: sin ti, ¿cómo podría volver atrás o continuar el viaje? Pues bien, sígueme, añadió el guía. Me levanté y continuamos bajando. El camino se hacía cada vez más horriblemente abrupto, de forma que apenas si podía permanecer de pie. Y he aquí que, al fondo de este precipicio, que terminaba en un oscuro valle, apareció ante nuestros ojos un edificio inmenso que tenía una puerta altísima y cerrada. Llegamos al fondo del precipicio. Un calor sofocante me oprimía y una espesa humareda de color verdoso, surcada por el brillo de sanguinolentas llamas, se elevaba sobre aquellos murallones. Levanté mis ojos a aquellas murallas. Eran más altas que una montaña. Yo pregunté al guía: ¿dónde nos encontramos? ¿Qué es esto? Lee lo que hay escrito sobre aquella puerta, me respondió. Por la inscripción sabrá dónde estamos. Miré y leí sobre la puerta: aquí no hay redención. Me di cuenta de que estábamos ante las puertas del infierno. El guía me acompañó a dar una vuelta alrededor de los muros de aquella horrible ciudad. De cuando en cuando, a una distancia regular, se veía una puerta de bronce, como la primera, al pie de una peligrosa bajada, y cada una de ellas tenía encima una inscripción diferente. Alejaos, malditos, id al fuego eterno que está preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 7, versículo 19. Saqué la libreta para anotar aquellas inscripciones, pero el guía me dijo: detente, ¿qué haces? Tomo nota de estas inscripciones. No hace falta, las tienes todas en la Sagrada Escritura. Incluso tú has hecho grabar algunas bajo los pórticos. Ante semejante espectáculo, había preferido volver atrás y encaminarme al oratorio, pero el guía no se volvió, a pesar de que yo había dado ya algunos pasos. Recorrimos un inmenso y profundísimo barranco y nos encontramos nuevamente al pie del camino pendiente que habíamos recorrido y delante de la puerta que vimos en primer lugar. De pronto, el guía se volvió hacia atrás y con el rostro demudado y sombrío me indicó con la mano que me retirara, diciendo: observa. Tembloroso, alcé los ojos hacia arriba y a una gran distancia vi que por aquel camino en declive bajaba uno a toda velocidad. Conforme se iba acercando, intenté identificarlo. Finalmente, pude reconocer en él a uno de mis jóvenes. Llevaba los cabellos desgreñados, en parte erizados hacia atrás por efecto del viento, y los brazos tendidos hacia adelante, en actitud de quien nada para salvarse del naufragio. Quería detenerse y no podía. Tropezaba continuamente con los guijarros salientes del camino, y aquellas piedras servían para darle mayor impulso en la carrera. ¡Corramos! ¡Detengámosle! ¡Ayudémosle!, gritaba yo tendiendo las manos hacia él. Y el guía replicaba: no, déjalo. ¿Y por qué no puedo detenerlo? ¿No sabes lo tremenda que es la venganza de Dios? ¿Crees que podrías detener a uno que huye de la ira encendida del Señor? Entretanto, aquel joven, volviendo la cabeza hacia atrás y mirando con los ojos llenos de espanto si la ira de Dios le seguía siempre, corría precipitadamente hacia el fondo del camino, como si no hubiese encontrado en su huida más solución que ir dar contra la puerta de bronce. ¿Y por qué mira hacia atrás con esa cara de espanto?, pregunté yo. Porque la ira de Dios traspasa todas las puertas del infierno y va a atormentarle aún en medio del fuego. En efecto, como consecuencia de aquel choque, entre un ruido de cadenas, la puerta se abrió de par en par,
y tras ellas se abrieron al mismo tiempo, haciendo un horrible fragor, 2, 10, 100 y 1000 más, impulsadas por un choque del joven, que era arrastrado por un torbellino invisible, irresistible, velocísimo. Todas aquellas puertas de bronce que estaban una enfrente de otra, aunque a gran distancia, permanecieron abiertas por un instante, y yo vi, allá a lo lejos, muy lejos, como la boca de un horno, y mientras el joven se precipitaba en aquella vorágine, pude observar que de ella se alzaban numerosos globos de fuego, y las puertas volvieron a cerrarse con la misma rapidez con que se habían abierto. Entonces yo tomé la libreta para apuntar el nombre y apellido de aquel infeliz, pero el guía me agarró del brazo y me dijo: «Detente y observa de nuevo». Lo hice y pude ver un nuevo espectáculo. Vi bajar precipitadamente por la misma senda a otros 3 jóvenes de nuestras casas, que en forma de peñascos rodaban rapidísimamente uno tras otro. Iban con los brazos abiertos y uno tras otro gritaban de espanto. Llegaron al fondo y fueron a chocar con la primera puerta. En aquel instante reconocí a los 3. La puerta se abrió y después de ella las otras 1000. Los jóvenes fueron empujados por aquel larguísimo corredor. Se oyó un prolongado ruido infernal que se alejaba cada vez más. Aquellos desaparecieron y las puertas se cerraron. Muchos otros cayeron después de estos de cuando en cuando. Vi precipitarse allí a un pobrecillo impulsado por los empujones de un malvado compañero. Otros caían solos, algunos acompañados, unos agarrados del brazo, otros separados, pero próximos. Todos llevaban escrito en la frente el propio pecado. Yo los llamaba afanosamente mientras caían en aquel lugar, pero ellos no me oían. Retumbaban las puertas infernales, al abrirse y cerrarse se hacía un silencio de muerte. «He aquí la causa principal de tantas condenas», exclamó mi guía: «los compañeros malos, las malas lecturas y las perversas costumbres». Los lazos que habíamos visto al principio eran los que arrastraban a los jóvenes al precipicio. Al ver caer a tantos de ellos, dije con acento de desesperación: «Entonces, es inútil que trabajemos en nuestros colegios, si son tantos jóvenes que tienen este fin. ¿No habrá manera de remediar la ruina de estas almas?». Y el guía me contestó: «Este es el estado en que actualmente se encuentran, y si muriesen en él, vendrían a parar aquí sin remedio. Déjame pues anotar los nombres para que yo pueda avisarles y ponerlos en la senda que conduce al paraíso». ¿Y crees tú que algunos se corregirían si les avisases? Al principio el aviso les impresionará, después no harán caso, diciendo: «Se trata de un sueño», y se tornarán peores que antes. Otros, al verse descubiertos, frecuentarán los sacramentos, pero no de una manera espontánea y meritoria, porque no proceden rectamente. Algunos se confesarían por un temor pasajero al caer en el infierno, pero seguirán con el corazón apegado al pecado. Entonces, ¿no hay remisión para estos desgraciados? Dame un remedio para que puedan salvarse. Helo aquí. Tienen los superiores, que los obedezcan. Tienen el reglamento, que lo observen. Tienen los sacramentos, que los reciban. Mientras tanto, un nuevo grupo de jóvenes se precipitaba en el abismo y las puertas permanecieron abiertas durante un instante. «Entra tú también», me dijo el guía. Me eché atrás horrorizado. Estaba impaciente por regresar al oratorio, para avisar a los jóvenes y detenerles a fin de que no se perdiera ninguno más. Pero el guía me volvió a insistir: «Ve, que aprenderás más de una cosa, pero antes dime, ¿quieres proseguir solo o acompañado?». Me dijo esto para que reconociese la insuficiencia de mis fuerzas y al mismo tiempo la necesidad de su benévola asistencia, por lo que contesté: «Quita allá, solo en ese lugar de horror, sin la ayuda de tu bondad, ¿y quién me enseñará el camino de vuelta?».
Y de pronto me sentí lleno de valor, pensando para mí: antes de ir al infierno, hay que pasar por el juicio, y yo no me he presentado todavía ante el juez supremo. Así que exclamé resueltamente: entremos pues. Y penetramos en aquel estrecho y horrible corredor. Corríamos con la velocidad del rayo. Sobre cada una de las puertas del interior lucía con la luz velada una inscripción amenazadora. Cuando terminamos de recorrerlo, llegamos a un amplio y tétrico patio, al fondo del cual se veía una portezuela fea, gruesa, la peor que había visto jamás, y encima de la cual se leía esta inscripción: los impíos irán al fuego eterno. Los muros estaban cubiertos de inscripciones en todo su perímetro. Pedí permiso a mi guía para leerlas y me contestó: haz como te plazca. Entonces miré por todas partes. En un sitio vi escrito: pondré fuego en su carne para que ardan para siempre. Eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en otro lugar: aquí todos los males por los siglos de los siglos. En otros: aquí no hay ningún orden, sino que impera un horror sempiterno. El humo de sus tormentos sube eternamente. No hay paz para los impíos. Clamor y rechinar de dientes. Mientras iba alrededor de los muros leyendo aquellas inscripciones, el guía, que se ha quedado en el centro del patio, se acercó y me dijo: desde ahora en adelante, nadie podrá tener un compañero que le ayude, un amigo que le consuele, un corazón que le ame, una mirada compasiva, una palabra benévola. Hemos pasado la línea. ¿Tú quieres ver o probar? Quiero ver solamente, respondí. Ven pues conmigo, añadió el amigo. Y, tomándome de la mano, me condujo ante aquella puertecilla y la abrió. Esta ponía en comunicación con un corredor en cuyo fondo había una gran cueva cerrada por una ancha ventana con un solo cristal que llegaba del suelo a la bóveda y a través del cual se podía contemplar el interior. Crucé el umbral y me detuve lleno de terror indescriptible. Apareció ante mis ojos una especie de inmensa caverna que se perdía en las profundidades excavadas en las entrañas de los montes, toda llena de fuego, pero no el que vemos en la tierra con sus llamas en movimiento, sino de una forma tal que todo lo dejaba incandescentemente y blanco a causa de la elevada temperatura. Muros, bóvedas, pavimento, hierros, piedras, madera, carbón, todo estaba blanco y brillante. Aquel fuego sobrepasaba en calor millares y millares de veces al fuego de la tierra, sin consumir ni reducir a cenizas nada de cuanto tocaba. No puedo describir esta caverna en toda su espantosa realidad, pues ya hace tiempo que está preparado un foso grande y profundo en Tofet para el rey de Asiria, un foso con paja y leña en abundancia que el soplo del Señor, como torrente de azufre, encenderá. Isaías 30, versículo 33. Mientras miraba atónito todo aquello, llegó por un pasaje con gran violencia un joven que, como si no se diera cuenta de nada, lanzó un grito agudísimo, como quien está para caer en un lago de bronce hecho líquido, y precipitó en medio de él. Se tornó blanco como toda la caverna y quedó inmóvil, mientras por un momento resonaba el eco de su voz moribunda. Horrorizado, contemplé un instante a aquel joven y me pareció uno del oratorio, uno de mis hijos. Pero, ¿este no es uno de mis jóvenes?, pregunté al guía. ¿No es fulano? Sí, me respondió. ¿Y por qué no cambia de posición? ¿Por qué está incandescente sin consumirse? Y me dijo: tú elegiste ver, y por tanto, ahora no debes hablar. Observa y verás. Por lo demás, todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Marcos 9, versículo 49. Apenas si había vuelto de nuevo la mirada cuando otro joven, con furor desesperado y a grandísima velocidad,
Corría y se precipitaba en la misma caverna. Este pertenecía también al oratorio. Apenas cayó, no se movió más. Lanzó un grito lastimero, y su voz se confundió con el último eco del grito del que había caído antes. Después de este, llegaron otros con la misma precipitación, y su número fue en aumento. Todos lanzaban el mismo grito y quedaban inmóviles, incandescentes, como los que habían precedido. Yo observé que el primero había quedado con una mano en el aire y un pie igualmente suspendido en alto. El segundo quedó como encorvado hacia la tierra. Unos tenían los pies en alto, otros el rostro pegado al suelo. Algunos estaban casi suspendidos, sosteniéndose con un solo pie y una sola mano. Otros estaban sentados y tirados, los unos apoyados sobre un lado, los otros de pie o de rodillas, con las manos entre los cabellos. Había, en suma, una larga fila de muchachos, como estatuas en distintas posiciones, unas más dolorosas que otras. Aún vinieron otros a aquel horno. En parte me están conocidos y en parte desconocidos. Me acordé entonces de lo que dice la Biblia, que según se cae por primera vez en el infierno, así se permanecerá para siempre. El árbol se quedará allí, en cualquier lugar que cayere. Eclesiásticos 11, versículo 3. Como aumentaba mi espanto, pregunté al guía, pero estos, al correr con tanta velocidad, ¿no se dan cuenta de que vienen a parar aquí? Oh sí, saben que van al fuego. Fueron avisados 1000 veces, pero siguen corriendo voluntariamente, por no detestar el pecado voluntariamente, por no detestar el pecado y quererlo abandonar, por despreciar y rechazar la misericordia de Dios que incesantemente los llama a penitencia, y por tanto, la justicia divina provocada por ellos los empuja, les insta, los persigue y no pueden parar hasta llegar a este lugar. ¡Oh, qué terrible debe ser la desesperación de estos desgraciados que no tienen ya la esperanza de salir de aquí!, exclamé. ¿Quieres conocer la íntima agitación y el frenesí de sus almas? Pues acércate un poco más, me dijo el guía. Di unos pasos adelante hacia la ventana y vi que muchos de aquellos desdichados se propinaban mutuamente tremendos golpes, causándose terribles heridas, y se mordían como perros rabiosos. Otros se arañaban el rostro, se destrozaban las manos, se arrancaban las carnes y las arrojaban con despecho por el aire. En aquel momento, toda la cobertura de aquella cueva se había trocado como de cristal, a través del cual se divisaba un trozo de cielo, y las figuras luminosas eran los compañeros que se habían salvado para siempre. Y aquellos condenados rechinaban los dientes con envidia feroz y respiraban afanosamente, porque en vida habían hecho a los justos blanco de burlas. El pecador verá y se irritará, dentelleará y se deshará. Pregunté al guía, dime, ¿por qué no oigo ni una voz? Acércate más, me gritó. Me aproximé al cristal de la ventana y oí cómo unos gritaban y lloraban entre horribles contorsiones, otros blasfemaban e imprecaban o maldecían a los santos. Era un tumulto de voces y gritos estridentes y confusos, por lo que pregunté a mi amigo, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que gritan? Y él añadió, al recordar la suerte de sus buenos compañeros, se ven obligados a confesar, insensatos de nosotros. Teníamos su vida por locura y sin honor su fin, y he aquí que fueron contados entre los hijos de Dios, y su suerte está entre los santos. Luego nos desviamos del camino de la verdad, por eso gritan. Hemos sido dejados en el camino de la iniquidad y la perdición. Caminamos por caminos difíciles, pero ignoramos el camino del Señor. ¿De qué nos aprovechó la soberbia? Todo aquello pasó como una sombra. Estos son los cánticos lúgubres que resonarán aquí por toda la eternidad. Pero son gritos inútiles, esfuerzos inútiles, llantos inútiles. Todo dolor caerá sobre ellos. Aquí no cuenta el tiempo, aquí solo impera la eternidad.
Mientras, lleno de horror, contemplaba el estado de muchos de mis jóvenes, de pronto floreció una idea en mi mente. ¿Cómo es posible, dije, que los que se encuentran aquí estén todos condenados? Esos jóvenes estaban aún vivos en el oratorio ayer por la noche. Y el guía me contestó: todos los que ves aquí están muertos a la gracia de Dios, y si ahora les sorprendiera la muerte y continuasen obrando como al presente, se condenarían. Pero no perdamos tiempo, prosigamos adelante. Y me alejó de aquel lugar por un corredor que descendía a un profundo subterráneo, conduciéndome a otro aún más bajo, en cuya entrada se leían estas palabras: su gusano no muere y el fuego no se apaga. Meterá el Señor omnipotente fuego y gusano en sus carnes, y llorarán penando eternamente. Judith 16, versículo 17. Aquí se veían los atroces remordimientos de los que fueron educados en nuestras casas, el recuerdo de todos y cada uno de los pecados no perdonados y de la justa condenación de haber tenido 1000 medios y aún extraordinarios para convertirse al Señor, para perseverar en el bien, para ganarse el paraíso. El recuerdo de tantas gracias prometidas, ofrecidas y hechas por María Santísima y no correspondidas. El haberse podido salvar a costa de un pequeño sacrificio y, en cambio, estar condenados para siempre. Recordar tantos buenos propósitos hechos y no mantenidos. ¡Ah! De buenas intenciones ineficaces está lleno el infierno, dice el proverbio. Y allí volví a contemplar a todos los jóvenes del oratorio que había visto poco antes en el horno, algunos de los cuales me están escuchando ahora, otros que estuvieron aquí con nosotros y otros muchos que yo no conocía. Me adelanté y observé que todos estaban cubiertos de gusanos y asquerosos insectos que les devoraban y consumían el corazón, los ojos, las manos, las piernas, los brazos, todo, y tan lastimosamente que no hay palabras para explicarlo. Permanecían inmóviles, expuestos a toda suerte de molestias, sin poderse librar de ellas en modo alguno. Yo avancé un poco más y me acerqué para que me viesen, con la esperanza de poderles hablar y de que me dijesen algo, pero ninguno me dirigía la palabra ni me miraba. Pregunté entonces al guía la causa de esto y me respondió que en el otro mundo no hay libertad para los condenados. Cada uno soporta el castigo que Dios le impone sin variación alguna y no puede ser de otra manera. Y añadió: ahora es necesario que vayas a esa región de fuego que acabas de contemplar. No, no, repliqué aterrado. Para ir al infierno es necesario pasar antes por el juicio, y yo no he sido juzgado aún. Por tanto, no quiero ir al infierno. Dime, observó mi amigo, ¿qué te parece mejor? ¿Ir al infierno y libertar a tus jóvenes o permanecer fuera de él abandonándolos en medio de tantos tormentos? Desconcertado ante aquella propuesta, respondí: oh, yo quiero mucho a mis jóvenes y deseo que todos se salven, pero ¿no podríamos hacer de manera que no tuviésemos que ir ahí dentro, ni yo ni los demás? Bien, contestó mi amigo, aún estás a tiempo, como también lo están ellos, con tal de que tú hagas cuanto puedas. No me importa el trabajo, con tal de que pueda librar a mis queridos hijos de tantos tormentos. Ven pues adentro, continuó el guía, y observa la bondad y la omnipotencia de Dios, que amorosamente pone en juego 1000 medios para inducir a penitencia a tus jóvenes y salvarlos de la muerte eterna. Y tomándome de la mano, me introdujo en la caverna. Apenas puse el pie en ella, me encontré de improviso transportado a una sala magnífica con puertas de cristal. Sobre estas, a regular distancia,
pendían unos largos velos que cubrían otros tantos huecos que comunicaban con la caverna. El guía me señaló uno de aquellos velos sobre el cual se veía escrito «Sexto mandamiento» y exclamó: «La falta contra este mandamiento, he aquí la causa de la ruina eterna de tantos muchachos». Pero, ¿no se han confesado? Se han confesado, pero las culpas contra la bella virtud las han confesado mal o las han callado a propósito. Por ejemplo, uno que cometió 4 o 5 pecados de esta clase dijo que solo había faltado 2 o 3 veces. Hay algunos que cometieron un pecado impuro en la niñez y sintieron siempre vergüenza de confesarlo, o lo confesaron mal y no lo dijeron todo. Otros no tuvieron el dolor y el propósito. Algunos incluso, en lugar de hacer el examen, estudiaron la manera de engañar al confesor. Y el que muere con tal resolución, lo único que consigue es contarse en el número de los réprobos para toda la eternidad. Solamente los que arrepentidos de corazón mueren con la esperanza de la eterna salvación, serán eternamente felices. ¿Quieres ver ahora por qué te ha conducido hasta aquí la misericordia de Dios? Levanté el velo y vi un grupo de jóvenes del oratorio a todos los cuales conocía, condenados por esta culpa. Entre ellos, había algunos que ahora, en apariencia, observan buena conducta. Al menos ahora, les supliqué, ¿me dejarás escribir los nombres de esos jóvenes para poder avisarles en particular? No hace falta, me respondió. Entonces, ¿qué les debo decir? Predica en todas partes contra la inmodestia. Basta avisarles de una manera general, y no olvides que aunque lo hicieras particularmente, te harían 1000 promesas, pero no siempre sinceramente. Para conseguir un decidido propósito, se necesita la gracia de Dios, la cual nunca faltará a tus jóvenes si ellos se la piden. Dios es tan bueno que manifiesta especialmente su poder en compadecer y en perdonar. Oración y sacrificio pues por tu parte, y los jóvenes, que escuchen tus amonestaciones, que pregunten a su conciencia, y ella les sugerirá lo que deben hacer. Y seguidamente hablamos por espacio de casi media hora sobre las condiciones necesarias para hacer una buena confesión. El guía repitió después varias veces en voz alta: «¡Apartar! ¡Apartar!». ¿Qué quieres decir con esa exclamación? ¡Que cambien de vida! ¡Que cambien de vida! Yo, confundido ante aquella revelación, incliné la cabeza y estaba para retirarme, cuando él me volvió a llamar y me dijo: «Todavía no lo has visto todo». Y volviéndose hacia otra parte, levantó otro gran velo sobre el cual estaba escrito: «Los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y en el lazo del demonio». Lo leí y dije: «Esto no interesa a mis jóvenes, porque son pobres como yo. Nosotros no somos ricos ni buscamos las riquezas, ni siquiera nos pasan por la imaginación». Al correr el velo, al fondo, cierto número de jóvenes, todos conocidos, que sufrían como los primeros que contemplé, y el guía, señalándolos, me respondió: «Sí, también interesa esa inscripción a tus muchachos. Explícame entonces el significado del término ricos». Y siguió él diciendo: «Por ejemplo, algunos de tus jóvenes tienen el corazón apegado a un objeto material, de forma que este afecto desordenado les aparta del amor a Dios, faltando por tanto a la piedad y a la mansedumbre. No solo se puede pervertir el corazón con el uso de las riquezas, sino también con el deseo de las mismas, tanto más si este deseo va contra la justicia. Tus jóvenes son pobres, pero has de saber que la gula y el ocio son malos consejeros. Hay algunos que en el propio pueblo se hicieron culpables de hurtos considerables, y a pesar de que pueden hacerlo, no piensan en restituir.
Hay quien piensa abrir la despensa con ganzúas y quien intenta penetrar en las dependencias del prefecto o del ecónomo, quien registra los baúles de los compañeros para apoderarse de comestibles, dinero y otros objetos, quien hace acopio de cuadernos y de libros para su uso. Me dijo el nombre de estos y de otros más, y continuó: algunos se encuentran aquí por haberse apropiado de prendas de vestir, de ropa blanca, de cubrecamas y de capas que pertenecían al oratorio, para enviarlas a sus casas. Algunos por algún otro daño grave, ocasionado voluntariamente y no reparado. Otros por no haber restituido objetos y cosas que les habían prestado. Y algunos por haber retenido dinero que se les había confiado para que lo entregase al superior. Y concluyó diciendo: y puesto que te fueron indicados estos tales, avísales, diles que desechen los deseos inútiles y nocivos, que sean obedientes a la ley de Dios y celosos del propio honor. De otra forma, la codicia los llevará a mayores excesos, que les sumergirán en el dolor, la muerte y la perdición. Yo no me explicaba cómo por ciertas cosas, a las que nuestros jóvenes daban tan poca importancia, tuviesen aparejados castigos tan terribles, pero el amigo interrumpió mis reflexiones, diciéndome: recuerda lo que se te dijo cuando contemplabas aquellos racimos de la vid, echados a perder. Y levantó otro velo que ocultaba a muchos otros de nuestros jóvenes, a los que reconocí inmediatamente y que están en el oratorio. Sobre aquel velo estaba escrito: la raíz de todos los males. E inmediatamente me preguntó: ¿sabes qué significa esto? ¿Cuál es designado con esta inscripción? Me parece que debe ser la soberbia. No, me respondió, pues yo siempre he oído decir que la soberbia es la raíz de todos los pecados. Sí, en general se dice que es la soberbia, pero en particular, ¿sabes qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva en el primer pecado, por el que fueron arrojados del paraíso terrenal? La desobediencia. Cierto, la desobediencia es la raíz de todos los males. ¿Qué debo decir a mis jóvenes sobre esto? Presta atención. Esos jóvenes que ves aquí son los desobedientes que se están preparando un fin lastimoso. Esos tales y esos cuales que tú crees que se han ido a descansar y en cambio de noche se bajan a pasear por el patio, sin preocuparse de las prohibiciones del reglamento, van a lugares peligrosos, suben por los andamios de las obras en construcción poniendo en peligro incluso la propia vida. Algunos, pese a las normas de los reglamentos, van a la iglesia, pero no están en ella como deben. En vez de rezar, están pensando en otras cosas y se entretienen en fabricar castillos en el aire. Otros estorban a los demás. Hay quienes solo se preocupan de apoyarse y buscar una postura cómoda para poder dormir durante el tiempo de las funciones sagradas. Otros, tú crees que van a la iglesia y en cambio no aparecen por ella. Ay del que descuida la oración. El que no reza se condena. Hay aquí algunos que en vez de cantar las divinas alabanzas y el oficio de la Virgen María, se entretienen en leer libros nada piadosos, y otros, cosa verdaderamente vergonzosa, hasta leen libros prohibidos. Y siguió enumerando otras faltas contra el reglamento, origen de graves desórdenes. Cuando hubo terminado, le miré conmovido a la cara. Él clavó sus ojos en mí, y yo le dije: ¿puedo referir todas estas cosas a mis muchachos? Sí, puedes decirle cuanto recuerdes. ¿Y qué consejo he de darles para que no les sucedan tan grandes desgracias? Debes insistir en que la obediencia a Dios, a la iglesia, a los padres y a los superiores, aun en las cosas pequeñas, los salvará. ¿Y qué más? Les dirás que eviten el ocio, que fue el origen del pecado de David. Incúlcales que estén siempre ocupados, pues así el demonio no tendrá tiempo para tentarlos. Incliné la cabeza y se lo prometí.
Me encontraba tan turbado que dije al amigo: «Te agradezco la caridad que has tenido conmigo y te ruego que me hagas salir de aquí». Y entonces él dijo: «Ven conmigo». Y animándome, me tomó la mano y me sostuvo en pie, porque me encontraba agotado. Al salir de la sala, y después de atravesar en un momento el tétrico patio y el largo corredor de entrada, antes de trasponer el umbral de la última puerta de bronce, se volvió de nuevo a mí y exclamó: «Ahora que has visto los tormentos de los demás, es necesario que pruebes un poco lo que se sufre en el infierno». «No, no», grité horrorizado. Él insistía y yo me negaba siempre. «No temas», me dijo, «prueba solamente, toca este muro». Me faltaba valor para hacerlo y quería alejarme, pero él me detuvo insistiendo: «A pesar de todo, es necesario que lo pruebes». Y aferrándome resueltamente por un brazo, me acercó al muro mientras decía: «Tócalo una vez al menos, para que puedas decir que estuviste visitando las murallas de los suplicios eternos y para que puedas comprender cuán terrible será la última, si así es la primera. ¿Ves esa muralla?». Me fijé atentamente y pude comprobar que aquel muro era espesor colosal. El guía prosiguió: «Es el 1.000.000 antes de llegar a donde está el verdadero fuego del infierno. 1.000 muros más lo rodean. Cada uno tiene 1.000 medidas de espesor y de distancia del uno al otro, y cada medida es de 1.000 millas. Este está a 1.000.000 de millas del verdadero fuego del infierno, y por eso apenas es un mínimo principio del infierno mismo». Al decir esto, y como yo me echase atrás para no tocar, me agarró la mano, me la abrió con fuerza y me hizo golpear sobre la piedra de aquel 1.000.000 muro. En aquel instante sentí una quemadura tan intensa y dolorosa que, saltando hacia atrás y lanzando un grito agudísimo, me desperté. Me encontré sentado en la cama y me parecía que me ardía la mano. La restregaba contra la otra para aliviarme de aquella sensación. Al hacerse de día, pude comprobar que mi mano, en realidad, estaba hinchada, y la impresión imaginaria de aquel fuego me afectó tanto que cambié la piel de la palma de la mano derecha. Tened presente que no os he contado las cosas con toda su horrible crueldad, ni tal como las vi y de la forma que me impresionaron, para no causar en vosotros demasiado espanto. Nosotros sabemos que el Señor no nombró jamás el infierno, sino valiéndose de símbolos, porque, aunque nos lo hubiera descrito como es, nada hubiéramos entendido. Ningún mortal puede comprender estas cosas. El Señor las conoce y las puede manifestar a quien quiere. Las penas del infierno. El siervo de Dios vio las penas del infierno. Oyó primero un gran ruido, como de un terremoto. Por el momento no hizo caso, pero el rumor fue creciendo gradualmente, hasta que, mezclado con gritos de horror y espanto, con voces humanas inarticuladas que, confundidas con el fragor general, producían un estrépito espantoso. Desconcertado, observó alrededor de sí para averiguar cuál pudiera ser la causa de aquel fin del mundo, pero no vio nada en particular. El rumor, cada vez más ensordecedor, se iba acercando, y no con los ojos ni con los oídos se podía precisar lo que sucedía. Don Bosco continuó así su relato: «Vi primeramente una masa informe que poco a poco fue tomando la figura de un formidable estanque de fabulosas dimensiones. De ella salían los gritos de dolor. Pregunté espantado qué era aquello y qué significaba lo que estaba viendo. Entonces los gritos, hasta allí inarticulados, se intensificaron más, haciéndose más precisos, de forma que pude oír estas palabras: muchos son glorificados en la tierra y son quemados en el fuego. Después vi dentro de aquel estanque ingente o muy grande personas indescriptiblemente deformes. Los ojos se les salían de las órbitas, las orejas casi separadas de la cabeza,
colgaban hacia abajo, los brazos y las piernas estaban dislocadas de un modo increíble. A los gemidos humanos se unían angustiosos maullidos de gatos, rugidos de leones, aullidos de lobos y alaridos de tigres, de osos y de otros animales. Observé mejor y entre aquellos desventurados reconocí a algunos. Entonces, cada vez más aterrado, pregunté nuevamente qué significaba tan extraordinario espectáculo. Se me respondió: con indecibles gemidos de hambre, se abren como perros. Entretanto, con el aumento del ruido, se me hacía más viva y más precisa la vista de las cosas. Conocía mejor a aquellos infelices, me llegaban más claramente sus gritos y su terror era cada vez más opresor. Entonces pregunté en voz alta: «¿Pero no será posible poner remedio o aliviar tanta desventura? ¿Todos estos horrores y estos castigos están preparados para nosotros? ¿Qué debo hacer yo?» «Sí», replicó una voz, «hay un remedio, solo un remedio: apresurarse a pagar las propias deudas con oro o con plata. Pero estas son cosas materiales, no oro e incienso. Con la oración incesante y con la frecuente comunión se podrá remediar tanto mal». Durante este diálogo, los gritos se hicieron más estridentes y el aspecto de los que los emitían era más monstruoso, de forma que, lleno de mortal terror, me desperté. Si los jóvenes oyesen el relato de lo que vi, se darían a una vida santa o huirían espantados para no escucharlo hasta el fin. Por lo demás, no me es posible describirlo todo, pues sería muy difícil representar en su realidad los castigos reservados a los pecadores en la otra vida.